Para que no se pongan Comenzamos. Muy bien. Sí, los que no vinieron a esa clase, por favor, vean el video completo, ¿sale? Hablamos sobre el tema de convolución y al final llegamos a la conclusión de que... ¿quieres que pause el video? Oh, no. La convolución lo que hace es que... Ajá, esa es la paso 5. A ver. Específicamente... Ok. La convolución era esto, ¿no? Esta operación que resulta que sucede y es el equivalente de cierta manera a... ¿cómo se diría? Por ahora digamos que es un tipo de operación matemática, ¿ok? Para poder entenderla tienen que ver los videos, ¿de acuerdo? Pero en sí ese es como que está hecho paso a paso. De hecho, quedé en pasarles esta presentación para que pudieran verlo al ritmo de ustedes. Lo voy a hacer. Y luego resulta que hablamos de algo llamado... Uh-huh. Ok. Por ejemplo, aquí, esto de la convolución era que yo tenía una señal, digamos, x de t y una señal v de t, y que si yo hago la convolución, el resultado es esto. ¿Ok? Entonces resulta que como que algo sucede, que como que me da una función que sube, y luego como que baja hasta acá, y luego sube un tantito. ¿Ok? Eso es la convolución. ¿Qué es más a fondo? Vean el video. Pero resulta que cuando nosotros tenemos un circuito, por ejemplo, este circuito RC, digamos que esa es la ecuación de diferencial, ¿ok? Es la derivada de la salida, que la salida es exactamente el valor del voltaje del capacitor. Acá está igual, la salida nuevamente, y la entrada sería una cierta entrada, es la entrada dividido por el valor de la resistencia y el valor del capacitor. Y bueno, aquí sí es la derivada de la salida, ¿no? Ya habíamos hablado. Resulta que podemos nosotros proponer cualquier entrada, que por ejemplo puede ser de que un switch, ¿no? Y de que de repente son 5 volts, y aquí sería pues 5 volts de repente. Luego podría ser un pulso que dura solamente 5 segundos, entonces sería el equivalente a que yo agarro y pulso ese pulso, dura 5 segundos y luego retiro el dedo, ¿no? También podría aquí poner senoidales, ¿estamos de acuerdo? Entonces no hay mucho pierde. Ahora, eso es complicado, porque la respuesta de nuestro sistema, de cierta manera, depende de la entrada que nosotros pongamos. Resulta que nosotros podemos decir que una salida, la salida Y, o sea, del sistema, también está dada por el modelo de convolución de cualquier entrada por h de t, haciendo convolución con h de t, ¿ok? Pero aquí nace la pregunta, ¿qué es h de t? ¿Ok? H de t es, según el libro, es la respuesta al impulso del sistema. Yo les pregunté, ¿recuerdan cuál es el impulso? Es esto, ¿ok? Ahora, aquí el impulso es una función muy extraña, ¿ok? Es una función extraña que de hecho sirve para hacer un truco incluso en las transformadas Fourier. La definición del impulso es de que es 0 en t diferente de 0, pero en 0 no está definida, ¿ok? Solamente tiene sentido cuando la estamos involucrando en una integral, porque el área bajo la curva de ese impulso es 1, ¿ok? Es algo extraño, físicamente es raro, la verdad, pero sí, o sea, solamente integrando es que nosotros encontramos el valor, ¿ok? Y luego la vamos a usar para ciertos trucos y la vamos a ver muchas veces. El símbolo es la delta de t, ¿ok? Eso es también conocida como la delta de Dirac, pero es una función muy importante y la vamos a estar usando en varias ocasiones, ¿ok? Entonces, de cierta manera, no les voy a pedir ahorita de que ustedes reemplacen x de t por precisamente delta de Dirac,
pero eso en sí eso es lo que se obtiene. Si ustedes x y t la reemplazan por delta de Dirac, la función que resulta es esta de acá. ¿Ok? Esto es h de t. Es el sistema que tenemos esta función, esta ecuación diferencial, y esta es la respuesta al impulso. El libro nos dice que si nosotros hacemos la convolución de cualquier entrada con h de t, obtenemos la respuesta del sistema. ¿Ok? Entonces, ese procedimiento, la verdad, está algo coqueto, dijimos, ¿no? En esa clase. Entonces, aquí propusimos una entrada que valía 1 desde 0 hasta 1 segundo. ¿Ok? Y esa función luce así. ¿Ok? Bueno, esa es la función de h de t y esa es la función de la entrada. ¿Ok? H de t, ¿qué es esto? La función resulta en esto. Entonces lo que yo voy a hacer es la convolución de esta señal con esa señal. El resultado me daba... Aquí yo lo estoy acomodando para de cierta manera lo que voy a hacer. Luego es lo de la inversión que recordamos. Y al final me da esto. ¿Ok? En sí esto es convolución que se está multiplicando. ¿Ok? Aquí es la multiplicación y esa es la parte de la integración. Esto que vemos aquí es la salida del sistema. Y recuerdo que con Emiliano conversamos que qué es lo que observan. Esto sería el equivalente a que yo le doy una entrada de 1 durante 1 segundo y se está cargando el capacitor y luego se descarga. ¿Ok? Entonces ahí el sistema como que tiene sentido físico, precisamente en nuestras gráficas. Eso es convolución. Y la convolución, precisamente aquí es donde yo abrí el libro. Resulta que aquí estos son propiedades de la transformada de Fourier que se parecen mucho a la transformada de Laplace. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a este capítulo, observo esta propiedad que dice convolución en el dominio del tiempo. ¿Ok? Entonces, teniendo una señal x de t, haciendo convolución con v de t, es el equivalente a ¿qué? ¿Qué observan aquí? Tener la transformada de x de t, la transformada de v de t, o sea, aquí sería x de omega y v de omega, y esta operación ¿qué es? ¿Quién me dice? Una multiplicación. Es una multiplicación. ¿Ok? Entonces, ustedes lo van a ver en el video. La convolución, que es algo sumamente laborioso, con muchos pasos, quisquilloso quizás, en el dominio de la frecuencia es una simple multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, en el dominio de frecuencia es una multiplicación. En el dominio del tiempo es una convolución. Ese es el símbolo de la convolución. Entonces, ahí fue donde, no recuerdo qué compañero me dijo, eso quiere decir que yo pude haber obtenido la transformada de h de t, la transformada de mi entrada, y simplemente en el dominio de la frecuencia los multiplico y luego hago la transformada inversa. Efectivamente. ¿Ok? Esa es la chulada. Que esto les debe sonar familiar porque precisamente eso es lo que ustedes hacen en control. Eso es Laplace. ¿Ok? Esa es la explicación de por qué funciona. ¿De acuerdo? Pero precisamente esa convolución ustedes también la van a hacer como tarea o quizás en el examen. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Yo creo que hay chance de tarea, porque como que toma mucho tiempo. Entonces, para no consumirlos. Ahí lo decido. Igual les pongo una convolución sencillita. Ok. Entonces, vamos a hablar de uno de los pares comunes de transformada de Fourier. Y aquí es donde quiero que abran el código que yo les pasé en Wolfram Matemática. Por favor, ábranlo. En Teams. Está en códigos de Wolfram Matemática. Les presento los pares comunes de transformada de Fourier. ¿Ok? Aquí ustedes van a reconocer o ubicar que aquí dice zinc, ¿ok?
Y ustedes, si observan los pares comunes de transformada de Fourier en español, en el libro en español que tenemos, aparece como arcsin. Y esto es un error horrible, ¿ok? No es lo mismo. Entonces, por ejemplo, un pulso de duración tau es tau sin tau omega sobre 2pi, ¿ok? Este par de transformada es el que nosotros ya hicimos en línea, que es el que vamos a volver a ver el sábado, ¿ok? Que voy a ver con algunos compañeros. Pero el día de hoy quiero explicarles de este par de transformada. Euler a la menos bt multiplicado por UDT. Resulta que nos da 1 sobre J omega más B, ¿ok? Y eso les debe quizás de alguna manera sonar algo familiar. Es una expresión que quizás han visto. Pero ahorita la vamos a desmenuzar completamente. Primero que nada, vamos a analizar ese par de transformada, ¿ok? Primero vamos a empezar con las dos señales que tenemos, que es UDT. ¿Quién me lo dice? Es la función escalón. Escalón. Ah, sí. UDT. ¿Y cómo lucía? Cuadro. Que era 1 a partir del segundo cero, ¿no? Sí. Y tenemos Euler a la menos BT. ¿A alguien se la puede imaginar cómo luce físicamente? Ajá, exactamente. Primero, déjenme corrijo la animación. Primero lo que van a observar es de que esto es cuando el valor de que está multiplicando a la e a la t es positivo, entonces va creciendo. Entonces aquí vamos a considerar primero el primer escenario, cuando este número es menos 1. Ahora, aquí, si yo tengo menos 1, sería menos 1, ¿cuánto sería? 1, ¿no? Entonces, de cierta manera, aquí lo que ustedes están observando es precisamente Euler a la 1t, que es lo que tienen ahorita en el programa. ¿Sí lo están viendo? La primera parte. El slider está puesto para que ustedes cambien el valor de b. ¿Ok? Entonces, si ustedes ponen b negativo, de cierta manera la función crece infinitamente. ¿Ok? ¿Va? No importa que sea menos 5, creo que lo mínimo que pueden poner es, no sé cuánto es. ¿Cuánto es el slider? ¿El mínimo? Ya está. Igual a mí. Esta es una presentación. Ahora tienen que dar a activar. Sí, le tienen que activar. Dice menos 2. Menos 2. Ah, igual otro truco. Acá ven un más, ¿no? No sé si lo ven. Si le pican ahí. A ver. Ahí dice el valor de B. ¿Ok? Entonces así es más sencillo de visualizar, de cierta manera. ¿Ok? Entonces ustedes aquí tienen un slider de que de cierta manera, dependiendo del valor de B, se comporta distinta la función, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero que vean, con lo que jueguen, ¿vale? Entonces seguimos con la presentación. Entonces ya sabemos que cuando B es menos 1 o cualquier valor abajo de 0, de hecho si ponen menos punto 1, van a ver cómo va a crecer. Sí. En el siguiente escenario, cuando B es 0, luce así. ¿Ok? Si lo observan. Ahora, luego el otro escenario es cuando ya B es arriba de 0. En este caso estoy probando 1 y ahora sí luce de esta manera. Ahora, quiero hablar de algo muy rápidamente. ¿Saben en el cálculo integral qué es la convergencia? Cuando dos puntos coinciden. No, cuando decimos que una integral converge.
No se preocupen. Creo que con estos tres escenarios queda muy claro. La condición de la convergencia es que el área bajo la curva, creo que incluso aparece hasta el infinito, que esta área bajo la curva, el valor sea menor a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí, si yo les digo, quiero obtener el área bajo la curva desde 0 hasta el infinito, les pregunto, ¿creen que es un valor que sí se podría calcular? O sea, esta área bajo la curva se ve como finita, entre comillas. O sea, que va a dar un número específicamente. Sí, ¿no? Ahora, si yo, en este caso, si yo calculara el área bajo la curva desde 0 hasta el infinito, esta área bajo la curva daría ser un número finito? No. ¿Ok? Entonces, esta integral no converge, no llega a un valor específico. ¿De acuerdo? Y precisamente cuando tenemos la función esta acá de 0 hasta el infinito, esta área bajo la curva es finita. No, porque esta crece incluso más, ¿no? O sea, es hasta un infinito más grande de cierta manera, ¿no? Entonces, esta área bajo la curva no converge, entonces se dice que pues no hay la integral definida o algo por el estilo. ¿Ok? Eso es muy importante y de hecho lo vamos a abordar más adelante. Y de hecho, entender la convergencia es la razón por la cual igual entra Laplace. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de esos casos, perfecto. Ok, de hecho, por eso van a ver por qué es importante que precisamente la condición del par de transformada, que B sea mayor a 0. Ok, y la respuesta está acá, porque si B es igual a 0, sabemos que la integral no va a converger. Ok, si B es menor a 0, tampoco converge, porque converge muchísimo menos, pero ya si B es mayor a 0, que por ejemplo, uno de estos casos es 1, la integral, el área bajo la curva, sí va a converger. ¿Ok? Esa es la razón de la condición. Ahora, tenemos Euler a la menos BT y tenemos el escalón. ¿Ok? Entonces, si yo grafico ambas, eso lo van a ver en Wolfram Matemática, en el código, van a ver ambas ahí, pues, sin ningún problema, ¿no? Lo que el slider lo que hace es cambiar nuevamente el valor de B. Después, lo que nosotros observamos es la multiplicación. ¿Cómo luciría? En este caso, si B vale 1, luce de esta manera. Muevan el slider de Wolfram Matemática y vean lo que sucede. No, donde quieran. De hecho, ese slider sí está limitado, creo que de 0 hasta 10, más o menos. A donde quieran. Lo que quiero que observen es de que de cierta manera es la función exponencial, pero está cortada. ¿Ok? Por solamente incluir la u de t. ¿Va? Es la... A ver. Es esta. Esa es la que deberían estar viendo justo. O sea, hace esto, ¿no? Va. Ok. ¿Esta curva es la convolución? No. Es simplemente la multiplicación de Euler a la menos bt por u de t. Físicamente eso es lo que estamos viendo. ¿Sale? Va. Entonces, u de t es muy útil porque de cierta manera ahora solo tenemos funciones que van desde 0 hasta el tiempo infinito. Entonces ya no estamos jugando con tiempos negativos, ¿no? Entonces, ya, nos salvamos. Es una de las muchas, ¿cómo se llama? De las utilidades de esta función, ¿ok? Ahora, la condición era que precisamente que B fuera mayor a 0, que precisamente pues tiene este comportamiento, ¿no? Entonces, dependiendo del valor de B, es que de cierta manera se está achicando y todo converge a 0, ¿no? Si entendemos también esa parte. Ahora, yo quiero que probemos con
una función que sea Euler elevado a la menos 2t multiplicado por u de t. Coincide con esta fórmula. Aquí en este caso, ¿cuál sería el valor de b? Sería 2, ¿no? 2, no menos 2, 2, ¿no? Entonces, esto de acá es la fórmula de la transformada de Fourier, ¿ok? Es la integral definida desde menos infinito a infinito de una entrada, que en este caso sería todo esto, multiplicado por Euler a la menos j omega t. Euler a la menos j omega t, si se les complica de cierta manera entender qué significa esa expresión, recuerden que está la clase de la ecuación más hermosa de las matemáticas, ¿ok? Ahí está la explicación de qué es lo de la espiral. Esa espiral, ahorita la vamos a ver, qué hace. Entonces, yo lo que quiero saber, y de lo de omega, por qué funciona lo del cambio de variable, es la clase que tuvimos en línea, ¿ok? Que es la que vamos a ver nuevamente temprano. De hecho, si ustedes quieren tomar de nuevo de cierta manera esa clase, pues vengan antes, ¿no? Entonces, y la verdad se los recomiendo. Va. Entonces, lo que queremos hacer precisamente es tener esta señal, que esto sí es Euler a la menos 2t por u de t, y la entrada de cierta manera es esta, ¿no? Entonces, esta x de t, que esto acá, es todo esto. Entonces, de cierta manera, lo que vamos a hacer es toda esta multiplicación, ¿va? Esta multiplicación físicamente, ¿cómo luce? Ahorita lo vamos a ver. Sí, va. Entonces, si nosotros hacemos esta multiplicación, nosotros sabemos que la variable que nosotros de cierta manera vamos a estar modificando va a ser omega, ¿ok? En la clase que tuvimos en línea vimos cómo a pesar de que hicimos una operación muy grande o por ejemplo la integral, al solamente yo tener una función en términos de omega, me decía el valor del área bajo la curva dependiendo de esta nueva variable. En este caso estoy obteniendo cuál es el valor de la integral definida de menos infinito a infinito de esta multiplicación dependiendo de cuál de omega estoy evaluando. Y es ahí donde tenemos la función desde omega, desde 0 hasta el infinito, o más bien desde menos infinito a infinito. ¿Ok? Eso luce así. Esto, y lo tienen ustedes en Wolfram Matemática, yo les puse el slider de B, pónganlo a 2, ¿ok? Y omega es el valor que ustedes van a estar cambiando. ¿Mande? Entonces, aquí esto luce como medio triangular, porque lo mueven y como son muchos cálculos, tarda un poquito en ya verse la espiral bien. Pero de cierta manera, solo la multiplicación moviendo los valores de omega causan precisamente estas oscilaciones. Recuerden que esa es la vista paramétrica. Esa es la vista paramétrica, que es tener el prisma desde acá. Y esta es la parte real. La parte real es la que se ve sólida y la punteada es la que se ve... perdón, la parte sólida es la real y la parte punteada es la imaginaria. ¿Ok? Tendrías que... ¿Escucharle evaluación? No, o sea, sí. Por ejemplo, en este caso, que está acá, yo B le pongo el valor de 2, que les dije aquí. Y luego lo que hacen es de que le van moviendo omega. Entonces ahí es 1.2, luego 1.3 y así, así, así. Entonces, de cierta manera lo que ustedes están viendo es de que dependiendo del valor de omega, sucede esa de oscilación, ¿ok? Esta espiral. ¿Va? Ahora, ¿esto qué significa? Ahorita lo vamos a ver. Resulta que vamos a hacerlo matemáticamente. ¿Qué está pasando? Si yo tengo Euler elevado a la menos 2t multiplicado por u de t, yo sé que de cierta manera cuando yo estoy integrando, me interesa saber, por ejemplo, si por ejemplo yo ya sé que del tiempo 0 hasta el menos infinito, todo eso se va a multiplicar por 0, me interesa en ese escenario saber
¿cuál sería la integral o el área, digamos, bajo la curva? Porque estamos haciendo integración compleja, pero nos interesa saber cuál sería ese valor desde menos infinito hasta cero. No, porque precisamente no hay nada ahí, ¿no? Entonces, mis límites de integración, yo podría reemplazarlo gracias al UDT por desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Porque yo puedo hacer eso, entonces yo aquí ya puedo omitir la UDT, ya sirvió su propósito, y lo que yo tengo es la integral definida desde 0 a infinito de Euler a la menos 2t, que ya sabemos qué es, multiplicado precisamente por esa espiral. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Que eso es lo que está pasando. ¿Sí? La UDT, ¿qué pasaba? La UDT me sirve para cambiar el límite de integración desde 0 hasta infinito. Porque yo ya sé que desde 0 hasta menos infinito, todo es una multiplicación por 0, ¿no? Entonces ahí no hay nada. Por la UDT. Entonces por eso aquí ya la estoy omitiendo. ¿Estamos bien? De todas formas, les doy un pequeño spoiler. Eso está en el libro. ¿Ok? Sí. Entonces, seguramente el capítulo de transformada y serie de Fourier se los voy a imprimir. ¿Ok? O sea, es lo que nos mostró que cuando se multiplican, como que se corta. Sí. Sí. De cierta manera, sí. O sea, incluso hasta ve el código. O sea, la tercera, cuando se hace la multiplicación, cuando se hace la multiplicación, se corta completamente. Entonces, desde menos infinito hasta 0, no hay nada. ¿Va? Entonces, como no hay nada, pues sí nos conviene poner el límite de integración menor como 0. ¿Ok? Va. O sea, es porque... Ya, o sea, no me entiendo. O sea, es porque el escalón unitario antes de 0 vale 0. Exactamente. Entonces, 0 por lo menos. Ajá, es un filtro de cierta manera, ¿no? O sea, pum, mata todo. Entonces, porque estamos usando escalón unitario, yo puedo poner este límite y ahora aquí ya no lo estoy considerando. ¿Ok? ¿Vamos bien? Va. Entonces, lo que seguiría sería... Ajá. Tenemos esta expresión. Yo lo que puedo hacer, recuerdan lo de las propiedades de leyes de exponentes, ¿no? Que si yo tengo dos exponentes de la misma base, yo podría expresarlos con la misma base, pero los exponentes se suman. ¿Ok? Entonces, eso quiere... ¿Sí? Me perdí un poquito en... O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿La transformada Fourier de esa función? Sí, así es. El paso anterior era a partir de acá. La transformada es una entrada, que la entrada es todo esto, por Euler a la menos j omega t, ¿no? Porque yo aquí tengo la u de t, yo puedo cambiar de tener desde menos infinito infinito a 0 infinito. Porque yo hice este cambio, teóricamente lo que puedo hacer es ya, pues, ignorar el u de t y me queda Euler a la menos 2t, que es mi entrada, multiplicado por Euler a la menos j omega t. ¿Ok? Como yo tengo esa expresión de Euler a la menos j omega t, al hacer yo esta multiplicación, lo que podría hacer es ver las leyes de exponentes, que si yo tengo dos de bases idénticas, elevado a una potencia y la otra potencia, si todo eso se está multiplicando, yo podría expresarlo como la misma base elevado a la suma de ambos, de ambos exponentes. ¿Ok? Eso quedaría así. ¿Ok? Aquí recordemos que omega pero no omega, la J, que en señales prácticamente es la I imaginaria, yo no la puedo juntar con la parte real, ¿no? Entonces, de ahí lo que se hace es simplemente factorizo el menos 2 y el menos omega, para que la t me quede, menos el j omega, perdón, para dejar solita la t. Entonces esto se expresa como Euler elevado a la menos 2 más j omega t. ¿Ok?
Esto es simplemente álgebra, ¿estamos de acuerdo? No hay más. De ahí, teniendo esa expresión de menos 2 más j omega t, lo que voy a hacer es para poner la transformada de Fourier, voy a hacer la integral definida. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago la integral definida, primero tengo que integrar. ¿Ok? La integral de Euler elevado a, digamos, xt es simplemente 1 sobre x por precisamente Euler a la xt. ¿Ok? Entonces, esa propiedad yo se las voy a dar, que de hecho la hicimos una clase, no sé si la recuerdan, que estábamos sacando la transformada de Fourier de un pulso de una cierta duración, que fue que no encontré de la regla de integración en el libro. Y al final nosotros llegamos a esta conclusión. ¿Ok? Entonces, aquí, lo que yo hice de este paso a este paso, para empezar, es la integral indefinida. ¿Ok? Esa se les incluye en el código de Wolfram Matemática. Obsérvenla. Ok, primero les incluyo estos con sliders, que por ahora ignórenlos. Vean el código a partir de cuando dice b igual a 2. ¿Ok? Esto de aquí, que lo voy a hacer más grande. Va. Esto de aquí, yo lo que estoy haciendo es de que precisamente el valor de b era 2, y ustedes lo pueden escribir de esa manera, y luego yo hago la integral de Euler elevado a la menos bt multiplicado por Euler a la menos i omega t, ¿ok? Que es en sí lo que nosotros teníamos. Si ustedes hacen la integral indefinida, les va a dar este resultado de acá, ¿ok? Que de cierta manera es lo mismo que el paso que tenemos aquí. Tenemos Euler, acá, Euler a la menos 2 más j omega, ¿ok? Dividido entre, digamos, 1 sobre, aquí de cierta manera podríamos factorizar este menos, entonces quedaría 2 más j omega, ¿estamos de acuerdo? Que es precisamente lo que está acá, y acá está el menos. Entonces, cuando ustedes hacen la integral, de cierta manera tienen que integrar este número, que el resultado es todo esto, pero luego hacen lo del teorema fundamental del cálculo, que es precisamente el límite mayor menos el límite menor. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí?